Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Vamos a conversar una vez más con Ignacio González Zambón. Como todos saben, Ignacio es abogado, miembro de la firma Tanoira Casaña Abogados, firma líder en la República Argentina, rankeada por Legal 500 como una de las firmas más influyentes del país. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Bien? Hola, Augusto, bien. Por suerte, Bueno. contento de estar nuevamente acá y más esperanzado que la vez anterior porque ha habido novedades respecto a los temas que hemos estado conversando. Qué bueno, qué bueno. Cuánto me alegro. Hoy vamos a hablar con Ignacio de un tema súper interesante, además de súper relevante, que es esto de iniciativa privada. Así que la primera pregunta que tengo para hacerte, Ignacio, a ver si nos puedes dar una pincelada muy breve de contanos qué es exactamente el régimen de iniciativa privada. Bueno, a ver, la iniciativa privada es una propuesta que se le hace a la administración para que determinada actividad o servicio sea declarada de interés pública y llevada a cabo por un privado que es el que propone justamente la iniciativa. Ujú. Este, a ver, acá la realidad generalmente en todo lo que es contrataciones públicas en la Argentina y en otros países también, siempre es el Estado el que o sea, no solo financia bajo los métodos tradicionales las obras, sino que también es que decide qué obras se hacen y cuáles no. Acá es un poco, o sea, es al revés, o sea, es el privado el que le dice, le propone al Estado hacer determinada obra o llevar adelante determinada actividad o servicio. Este, Ahora, y esto, tengo una eh, pregunta acá y te interrumpo, Ignacio. Primero, ¿no? El marco regulatorio prevé que esto es exclusivo para determinadas obras o servicios, pregunta número uno. Y la segunda sería, cuando yo como privado le hago la propuesta al Estado, ¿eso a mí me da algún tipo de privilegio, derecho de preferencia? sí, a ver, respecto de la primera pregunta, sí, o sea, esto está estipulado, o sea, normativamente estaba antes en el decreto 966 del 2005 en el cual el ámbito de aplicación, o sea, capaz era más restringido, ahora hubo una reforma que después lo vamos a ver, que amplía la posibilidad, o sea, y aplica para allá directamente cualquier obra de infraestructura, digamos. O Ok. sea que la materia es bastante amplia sobre la cual uno puede hacer una propuesta, pero pensando más que nada en temas de infraestructura. Y después, en cuanto a los beneficios, sí, o sea, esa es la parte interesante para el proponente, tiene ciertos determinados beneficios, generalmente, o sea, más que nada vinculados al proceso, porque luego que una vez que la iniciativa es declarada de interés público, se tiene que llevar adelante el típico procedimiento de selección del contratista, que generalmente es una licitación pública, sobre todo en temas de infraestructura pública, y ahí es donde residen las ventajas que tiene el que propone el proyecto, porque tiene posibilidad de que se considere que por determinado porcentaje hay un empate de ofertas y si un competidor que tenía una oferta que era un 5% más mejor, bueno, se puede considerar que hay empate y que gana el que propone, o Bien, inclusive a determinado porcentaje se puede proponer, que se puede considerar como un empate y que se mejoren las ofertas. También se reconoce un derecho de propiedad sobre la iniciativa. O sea, eso, ok. generalmente los regímenes contemplan esa clase de beneficios que ahora ahí hubo modificaciones en los regímenes, después si querés eso lo vemos Dale. cuantificado bien para tenerlo presente. Bien, entonces, una tercera pregunta que te haría es, hoy, dado el contexto actual, con este perfil, con este gobierno que trata de justamente no tener déficit fiscal, etcétera, aquel que hace una propuesta de iniciativa privada, sí o sí, dentro del proyecto tiene que traer como el financiamiento. Sí, o sea, a ver, la idea y más de este gobierno es que la iniciativa, o sea, acá imagínate, estamos llegando al punto que el Estado le está otorgando la posibilidad al particular, no solo ya de que financie la obra, sino que ya desde su fase inicial eh, realice, planifique y diseñe un proyecto.
Ujú. Entonces, hoy en día sí, lo que se está esperando es que sea el privado, el proponente, también el que analice la cuestión del financiamiento, que no tiene que ser estatal hoy en día. Ok. Contanos, entonces ahora contanos, Sí, tampoco sin entrar mucho a nivel de detalle, cuáles son las diferencias entre cómo era el régimen anterior y cómo es el actual. a ver, ahí, como te decía, o sea, uno, a ver, básicamente la iniciativa, el régimen de iniciativa privada, uno presenta esa iniciativa, el Estado la analiza, si es de interés, hay una declaración de interés público y luego se lleva a cabo un procedimiento de selección del contratista. Bien. Ahí en esa etapa es donde aparecen, si se quieren, los beneficios para el proponente y las principales diferencias con el régimen anterior. O Ah, ok. sea, el régimen anterior era del 2005, estaba estipulado en el decreto 966 de 2005. Actualmente o sea, ese decreto fue derogado recientemente por el decreto 713-2024 que reglamenta la ley de bases y en el anexo 3 aprueba un nuevo régimen de iniciativa privada que, como hablábamos recién, tiene un ámbito de aplicación sumamente amplio en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del régimen. Ahora, en cuanto a los beneficios, o sea, o mejor dicho, la diferencia con el antiguo régimen, yo la veo más que nada en los beneficios. Primero, en el sentido de para el proponente, ¿no? Primero, porque para la presentación de esta clase de proyectos un punto central que el proponente tiene que estipular y analizar es el de la ecuación económica financiera del proyecto. Entonces ya ahí Claro. te está dando una pauta o te facilita el día de mañana decir, mira, el proyecto que yo presenté tenía esta ecuación económica financiera, si hay una alteración vos me la tenés que mantener, porque ya desde el principio yo te marqué bien Ujú. cuál era la ecuación económica financiera de la contratación. Después, otra diferencia es que acá se habla de que se pueden presentar iniciativas privadas con o sin convocatorias. ¿Qué significa esto? El Estado Nacional en algunas ocasiones puede convocar a que se presenten iniciativas privadas sobre, por ejemplo, no sé, reforma de este hospital o cómo hacer este instituto carcelario, por ejemplo. Entonces convoca a recibir iniciativas privadas. Acá puede ser que se convoque o que un particular diga, mirá, yo tengo interés en reformar este hospital y voy y te hago la propuesta, la de iniciativa privada. Ujú. Después hay otro punto muy interesante contemplado en el nuevo régimen, que es que se puede ceder los derechos en el caso que la iniciativa privada sea declarada de interés público, esos derechos, esos beneficios que vos tenés, que ahora los vamos a ver, vos se lo podés ceder. Entonces, ¿qué significa esto? El proyecto pasa a ser como un vehículo que puede ser comercializado, es decir, yo Ajá. presento un proyecto, obtengo la declaración y ahí sí lo comercializo. Es Em, como que puedo vender la licencia, por así decirlo, Exacto, por la así decir, patente, ¿no? exactamente. Eso es interesante porque lo que genera es que haya más interés en desarrollar esta clase de proyectos de Claro, 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 infraestructura porque es pública. como que generas un mercado secundario no sé, como Sí, sí, o de sea, obras, es un activo. Vos exacto, pasa a ser un activo tuyo, que lo podés exactamente, comercializar libremente. interesante. Eh, y acá esto de la sesión es interesante porque ya entrando de lleno en los beneficios, el nuevo régimen, como te adelantaba, contempla la posibilidad de considerar que, o sea, una vez llevada adelante la licitación, puede considerar que hay ofertas equivalentes hasta un 10%. Es decir, yo propuse tal iniciativa, la declaré de interés público, y un competidor mío en la licitación no hace una oferta que era un 8% mejor que la mía, se considera que es una oferta equivalente que tiene preeminencia la del iniciador privado. Es interesante esto Sí, que decís, porque es interesante porque si yo presento, vamos a hacer sí. este ensayo, presento. Compite otro que ofrece, no sé, una diferencia mejor a la mía del 10%, como se llama, pero por la ley me lo otorgan a mí porque fui el que promoví esta iniciativa. Me Exactamente. lo otorgan y yo me doy vuelta y se lo vendo al que compitió conmigo en No, la es licitación. que en realidad vos, a ver, la sesión se tiene que dar, esto de vinculado con el punto anterior que hablábamos de la sesión, se tiene que dar antes de que haya adjudicación. ¿Se Ah, entiende? Vos ok. lo tenés que ceder, podés ceder el proyecto hasta la adjudicación. Ah, Pero mira.
pero de todas formas, a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa? Estos beneficios lo que tienden a asegurar es que seguramente el proponente del proyecto va a ser el que después en la licitación sea el ganador. Generalmente en la mayoría de los casos es así. Ujú. Eh, de hecho, antes el límite de ofertas equivalentes era hasta un 5% en el régimen anterior, ahora se extendió a un 10%. Después hay otra posibilidad, que es esto que te comentaba también, de que si hay una diferencia hasta un 15% se permite mejorar las ofertas. Es decir, entre un 10 y un 15, Ok, si el otro ofreció, por ejemplo, una oferta de un 12% mejor, a mí me permiten mejorar mi oferta. ok, Es otra herramienta más que bien. tenés. Y después, otro beneficio muy importante es que de quien gane, vos vas a poder obtener, eventualmente, imagínate que no gano yo la licitación, la gana otro competidor, ese competidor va a tener que abonarme en concepto de honorarios o de gastos del proyecto el Ok, 1% del valor de la contratación, que el Estado Nacional, dependiendo del caso, esto es nuevo, lo puede ampliar hasta un 3%. ok, claro, Esto es porque nuevo. Y lo otro nuevo también es que en caso de que la iniciativa privada sea declarada de interés público, pero luego no se licita por X motivo, que ha pasado en la historia, en Argentina ha pasado de que se declara de interés público, pero luego el Estado, sea porque hay un cambio de gobierno o porque deja de tener interés, o en ese momento que eran financiadas por el mismo Estado, deja de tener los fondos, luego no lleva adelante la licitación, en ese caso se contempla que el Estado Nacional debe abonarte en concepto de gastos honorarios el 1% del proyecto presentado. Entonces, básicamente estas son las grandes diferencias entre el régimen anterior y el actual, que están más que nada enfocadas en los bien, beneficios del proponente. interesantísimo. Eh, Ahora, me quedé enganchado con esto de como compensación de gastos, ¿no? 1% o 3% del valor del proyecto. ¿Hay algún tipo de fórmula en la ley o algo? Porque el valor del proyecto es, ¿cuál es el valor del eh, proyecto? la realidad es que esto, a ver, está puesto así, por así decirlo, genérico, ni creo que sea reglamentado en el sentido de que el régimen anterior, si mal no recuerdo, no tenía una reglamentación específica, Ok, ¿no? Respecto de cómo se calculaba esto. bien. Y, y a ver, Ignacio, a nivel América Latina, ¿el proyecto o el modelo argentino es un modelo competitivo? ¿Estamos bien o no? Sí, la realidad es que es sumamente interesante, o sea, el proyecto nuevo que se aprobó hace poco. Y el anterior también me parece que era bueno. El nuevo es un poco más superador. E inclusive en comparación con otros regímenes de América Latina, la verdad que el argentino está muy bien. Ok. Sobre todo porque el ámbito de aplicación del régimen es más extenso. En otros países de Latinoamérica es solo para PPP. Ok. Acá estamos hablando de concesión de obra pública, que también entra, que era un poco a lo que hablábamos al principio, el ámbito de aplicación es amplio. Después esto de que se permiten presentar proyectos con o sin convocatoria del Estado Nacional. En otros países sí o sí tiene que haber una convocatoria del Estado Nacional, acá no es necesario. Después los plazos de tramitación suele ser un procedimiento más dinámico y son más breves en comparación con Chile o Paraguay, por ejemplo. Y esto también del reconocimiento de honorarios o de gastos por parte de quien resulte adjudicado eventualmente en la licitación, es algo que en otros regímenes no están. Esto me parece clave, ¿eh? Esto me parece algo Entonces, esto interesantísimo, es sí. una ventaja. Así como te tiro, si querés, las ventajas de nuestro nuevo régimen, te puedo decir las cosas, en las cuestiones en las cuales o sea, otros países de Latinoamérica son más atractivos sus regímenes, como Ajá. por ejemplo que el tema, o sea, acá hay que constituir una garantía que en otros países no es tan exigente. Después, el derecho de autor suele ser por 3 años y en nuestro caso es por 2. Em, Ok. y mismo inclusive nosotros estamos hablando de que esto de los premios, de la diferencia para considerar que hay empate es de un determinado porcentaje.
En otros países eso está atado, no siempre es el mismo porcentaje, sino que está atado al CAPEX del proyecto. Ok, Entonces, esa es otra diferenciación que tenemos, si se quiere. ok, Eh, eh, interesantísimo. pero sí, serían esas las principales diferencias. Muy bien. Hemos conversado con Ignacio González Zambón, abogado miembro de la firma Tanoia Casani, quienes también se especializan justamente en todo esto de derecho administrativo, obra pública, infraestructura. Ignacio, gracias por tu tiempo, muy interesante y como siempre las puertas quedan abiertas para otro Legal Insight. Bueno, muchas gracias, Augusto. Espero que nos veamos pronto.